Moisés Naim, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, encantado de estar de nuevo con ustedes. Muy buenos días, Moisés. Tu más reciente libro, Lo que nos está pasando, que está en las librerías en Chile, que es totalmente recomendable para entender efectivamente lo que nos está pasando y todo lo que hemos vivido además en un mundo que pareciera ser cambiante, que va dando giros y a veces tumbos, ¿no? Desde el auge y caída de figuras como Bolsonaro, la pandemia del COVID-19, lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, en fin, para tratar de entender un poco lo que está pasando y cuando uno sabe más o menos lo que le está pasando, quizás, tal vez puede proyectar lo que le va a pasar. Connie. Están pasando cosas en Washington, de hecho, ¿verdad? Donde tú vives, Moisés, y en ese libro tú hablas de la caída y el auge y la caída de algunos líderes, entre ellos del propio Donald Trump. Déjame preguntarte si ahora lo que estamos viviendo es el auge o la caída de Trump. Qué buena pregunta que no tiene respuesta. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Estamos viviendo momentos en que hay cosas inéditas todo el tiempo, cosas que nunca habían pasado, cosas que le exigen mucho a las instituciones, a los líderes, a la gente, ¿no? Y sorpresas todo el tiempo. O sea, el proceso a través del cual el presidente del país decide no buscar la reelección, Joe Biden, y la manera como se llegó a eso y lo que está pasando ahora, es increíble. Este es uno de los países más sofisticados del mundo tecnológicamente. Ciertamente impone inclusive la cultura a través de Hollywood, toda la parte financiera a través de Wall Street, todo lo que es la política internacional. Tiene partes muy sofisticadas. Y sin embargo, aquí que esa sofisticación no aparece por ningún lado en la manera como están escogiendo su gobierno, ¿no? Este es un país, todos los gobiernos tienen periodos muy volátiles de las transiciones de poder, pero al final pasa. Y aquí también va a pasar, creemos, pero no lo sabemos. El mensaje central es mucha sofisticación para muchas cosas y mucha brutalidad para ciertas otras. Uh-huh. Sin duda la salida de Joe Biden de la escena fue una cuestión bien brutal. Uno puede imaginarse cómo golpea, ¿verdad? Golpea porque remece cimientos, en definitiva. ¿Qué significa para ti? ¿Qué impacto tiene realmente eso en los votantes y en la construcción de la historia de Estados Unidos? Sí, es temprano, ¿verdad? Vamos a ver, de manera inmediata rejuveneció el Partido Demócrata, el nombramiento, la renuncia de Biden y la posible candidatura o la clara candidatura de la vicepresidente Kamala Harris. Eso, vamos a ver cómo evoluciona. Desde que fue anunciado ha habido un entusiasmo, se ha generado un gran entusiasmo, también se ha visto en las donaciones de dinero, $100 millones en unas cuantas horas de apoyo a la Kamala Harris, ¿no? Y al mismo tiempo acusaciones horribles de parte del Partido Republicano y sus líderes contra ella. Vamos a ver, falta todavía que ella sea oficialmente designada la candidata a las próximas elecciones. Y vamos a ver lo que sucede. Lo que marca, de lo único que podemos estar seguros es que seremos sorprendidos más de una vez. Este giro que ha tenido esta campaña, porque ha tenido giros, digamos, desde el debate, ¿no? El debate, el ataque contra Trump, ahora el anuncio de Biden de dar un paso al costado, el surgimiento rápidamente de la figura de Kamala Harris, cómo se ha empoderado como candidata, augura una elección bien peleada, pero al mismo tiempo, Moisés, bueno, tú que conoces bien cómo funciona el sistema electoral norteamericano y dónde están las principales disputas, ¿no? Sabemos que hay swing states que son los que pueden marcar eventualmente esa diferencia. Ellos se dejan impresionar ¿por qué tipo de cosas? Ni por lejos te voy a preguntar quién podría ganar esta elección, porque yo creo que nadie es capaz de responder esa pregunta hoy, ni siquiera los propios candidatos, ¿no? Pero estos estados bisagras se dejan sorprender, se dejan conquistar. ¿Por qué tipo de cosas? Por la fragmentación interna, porque son estados en los cuales hay una estructura de poder político, tanto demócrata como republicano, que durante años había funcionado a nivel de las legislaciones y las cámaras dentro de locales, a nivel de estadal, ¿no? A nivel de estado. Eso ya colapsó. Ahora eso se está activando. Estuvimos a punto de perder la democracia en Estados Unidos cuando Pence la salvó. O sea, Pence, el entonces vicepresidente Donald Trump, fue el que dijo que sí estaban sometiéndose a los procedimientos establecidos por la Constitución y que no iba a cambiarlo, que era lo que Trump le estaba pidiendo y que, bueno, terminó en el ataque al Congreso de los Estados Unidos. Uno de los símbolos que había era que iban a colgar a Pence por haberse atrevido a seguir la Constitución en esa
material. Me extiendo en esto simplemente para ilustrar lo brutal, lo inédito, lo nuevo, las consecuencias, que estas cosas tienen consecuencias. Entonces, ¿qué pasa en el proceso? El proceso de electoral, como ustedes saben, tiene una dimensión política y de propaganda, pero tiene una dimensión logística muy, muy importante. ¿Quiénes, a dónde van los camiones? ¿Quiénes los lleva? ¿Quiénes los cuida? ¿Quién garantiza su seguridad? ¿Quién los cuenta? ¿Cómo los cuenta? ¿Con qué software? ¿Qué compañía? O sea, la logística electoral es extraordinariamente compleja. Y quienes están a cargo de eso, pues han sido politizados y ya la logística no tiene que ver con la precisión en el montaje y el ensamblaje de una organización transitoria que ocurre cada 4 años, pero que está siendo altísimamente politizada. Ahora, la pregunta que probablemente muchos se hacen mirados desde fuera, ¿no? Más allá de las simpatías o antipatías que los candidatos a cada quien le puedan generar, es cómo Donald Trump logra sortear, a pesar de todos los cuestionamientos que sistemáticamente existen en su contra y teniendo ya una condena, cuyos detalles recién vamos a conocer el 18 de septiembre, ¿no? Pero que ya tiene una condena por 34 delitos, que siga teniendo el nivel de respaldo, arrastre y apoyo que tiene. ¿Qué desacopla el elector respecto de Trump que hace que aparezca como un candidato tan competitivo? Tan competitivo y que muchas veces promueve ideas que están en contra de sus entusiastas seguidores. Así es. O sea, muchos en las encuestas de los inmigrantes, por ejemplo, y de los latinoamericanos que están en Estados Unidos y que van a votar, indican que hay por él un atractivo y muy importante. Y ese es alguien que les está diciendo que va a crear campos de concentración para expulsarlos del país. O sea, vemos escenas de este tipo en las cuales la gente está dispuesta a votar por alguien que tiene una agenda que va en contra de sus intereses. Y ahí obviamente hay dimensiones de todo tipo, hay dimensiones que la gente no se entera. O sea, la intensidad de información que estamos manejando en estos tiempos, quienes nos ocupamos de esto, trasciende y a la gente no le interesa. La gente tiene sus vidas, tiene su gente, tiene sus hijos, tiene su familia, su empleo. Y no le dedican esta intensidad que estamos viendo. Por supuesto tiene que ver con las elecciones y por supuesto que es transitoria, pero forma parte de esta feroz batalla donde no hay posibilidades de buscar un punto medio, ¿verdad? Ahora, eso me imagino es parte también de lo que nos está pasando, ¿verdad? Esa intensidad y esa opción de la gente por vivir su metro cuadrado, además recibiendo información que es muy segmentada y tan fragmentada como está el mundo político, solamente lo que me interesa. Y sigo siendo bombardeado exactamente por eso y a lo mejor del resto de las cosas no me entero. ¿Cómo se inserta el perfil de Kamala Harris en esa lógica, Moisés? Porque uno la pudiese equiparar de los líderes estadounidenses del último tiempo, eventualmente una figura como la de Barack Obama, ¿verdad? Por lo que representa, por el mundo del que viene, por su cabeza eventualmente un poquitito más progresista, etcétera. Pero en esta dinámica de lo que nos está pasando, donde hay un electorado que es capaz de darle su preferencia a Donald Trump, a pesar de que Donald Trump prometa que puede terminar extinguiéndolos a ellos mismos, ¿cómo se inserta ella? Primero, con gran entusiasmo la gente del Partido Demócrata en ver que tienen una candidata competitiva y que puede llegar a ganar, porque ya se habían desanimado con justicia, ¿no? Como ustedes saben, hubo un debate entre Donald Trump y Joe Biden que fue una catástrofe, fue realmente, era penoso verlo, ¿no? A Biden y bueno, ahora eso se está rejuveneciendo, se está reenergizando, ahora hay esperanzas de que entre quienes apoyan al Partido Demócrata hay confianza que pueden ganar. Esa confianza no existía hace una semana. Moisés, déjame llevarte ahora a otras miradas, ¿no? Dentro de nuestro continente, porque este fin de semana tenemos también elecciones en Venezuela y en una cuestión que probablemente para muchos ha terminado siendo, si se quiere, un poco sorpresiva. Aparece un candidato, al menos en apariencia, Edmundo González, respaldado por María Corina Machado, que casi él sin hacer campaña y ella en cambio haciendo campaña por él, se ve bien competitivo, digo, en apariencia, ¿no? Frente a Nicolás Maduro. ¿Cuánto de las declaraciones que hemos visto de figuras como Gustavo Petro en Colombia o incluso y más todavía el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de alguna manera le han venido quitando respaldo y piso al presidente Maduro? Claro, y Maduro va a estas elecciones de la manera más débil que ha tenido el chavismo en el gobierno desde que llegó.
Hay que recordar que Venezuela tiene 2 décadas teniendo los seguidores de Hugo Chávez primero y de Maduro después. Y ahora aparece esto y para demostrar que en política, esto quiere decir María Corina Machado, que concretamente es la héroe política de estas circunstancias. Y es un milagro. Cuando uno ve los obstáculos que el gobierno le puso, las maldades que le hicieron, el abuso al cual ha sido sometida ella y su gente, estamos hablando inclusive de torturas. En estos momentos Venezuela es el país con más cámaras de tortura y con más torturados y torturadores de América Latina. Mientras estamos hablando aquí, hay en unas mazmorras en los diferentes lugares de Venezuela gente que está siendo torturada, cosa que nosotros pensábamos que había sido, ¿sabes? Y eso ya era del década pasada o siglo pasado. Aquí ya no se tortura. Bueno, sí, y en Venezuela eso. Entonces se han ha sido sometida a cosas infinitas de trampas, de amenazas, de todo tipo de cosas, y ha seguido adelante, siempre adelante, y aquí está. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar ese día? Bueno, nadie sabe, como dijo Connie, pero hay que preguntarle a las Fuerzas Armadas. Ese día hay que prestarle atención a las Fuerzas Armadas de Venezuela, concretamente la Guardia Nacional, que es el órgano que tiene el control y la protección del país interno, como el ejército que se opera a nivel internacional cuando existe para defender al país de las amenazas externas. Moisés, en esa lógica, mirando justamente a las Fuerzas Armadas, o qué es lo que vamos a tener que hacer ese día, ¿tiene algún asidero esta advertencia, amenaza que lanza Nicolás Maduro de un baño de sangre si es que gana la oposición? Él ha dicho barbaridades todo el tiempo y después no pasa nada, ¿no? Pero esta vez sí le pasó. Yo creo que esta vez se le fue la mano y lo llamó Lula y lo ha llamado varios, ¿no? Allí hay que ver también qué les están aconsejando los rusos y los chinos. Como ustedes saben, estos son protagonistas importantes, invisibles en gran medida, pero el gobierno de China, el gobierno de Rusia y ciertamente el gobierno de Cuba juegan un papel, no están sentados viendo la televisión, ellos juegan un papel muy importante en lo que se hace y lo que se decide. Y conociendo tú la política exterior y el grado de influencia que tienen efectivamente en política interna de países como Venezuela, ¿qué crees tú que puedan estar recomendando? Porque la gran pregunta que nos hacemos hoy día es si hay un resultado adverso para Maduro, ¿lo va a respetar o no lo va a respetar? Va a depender de las Fuerzas Armadas y va a depender de cuántos venezolanos van a arriesgar su vida por estar en las calles. Este evento va a ocurrir en las cámaras, en salas situacionales, en centros de acopio de la información, de datos, de votación, pero básicamente es la gente en la calle. Y básicamente es qué van a hacer los soldados o los oficiales cuando le digan que tienen que empezar a disparar a su gente, ¿no? Vamos a ver, pero eso de que hay una votación y la votación es aceptada por todo el mundo y que el jefe del departamento, de la unidad, de la agencia gubernamental que se ocupa de las elecciones haga un anuncio, ese anuncio es reconocido y respetado por la comunidad internacional y por la oposición, y entonces hay un nuevo gobierno, sin que pase más nada, eso es poco creíble. Pues yo no apostaría que no van a pasar muchas cosas antes de que quede muy claro quién es el presidente de Venezuela. Ahora, esta es una pregunta compleja de responder porque también tiene que ver con las sospechas, pero no necesariamente con la evidencia, ¿no? Pero ¿qué tan vulnerable es el sistema electoral venezolano? Porque sabemos que sufrió un cambio bien relevante y que tiene hoy día una forma medio de un sistema automático a través de pantallas, huella dactilar, en fin, que de hecho fue implementado durante la era del chavismo precisamente ante el temor de que le robaran al chavismo las elecciones. Pero siempre está ese temor o esa duda, ¿no?, de que este sistema sea permeable de ser adulterado de alguna forma. Los dirigentes de la oposición venezolana creen que esa es una posibilidad, pero también creen que han fortalecido y reforzado el funcionamiento imparcial de esto, ¿no? Pero vamos a ver una cosa híbrida donde va a haber habido trampa y va a haber habido la interferencia electoral, pero también donde ha habido una cantidad de votantes que hicieron lo imposible para votar y que ese número es difícil de esconder. Y entonces eso es lo que hay que esperar, mucha confusión y mucha zozobra.
Moisés, una pregunta que me imagino también es difícil de responder. ¿Ah? Aquí estamos en ese terreno, pero para eso te tenemos a ti, para tratar de proyectar un poco las situaciones. La oposición en caso de obtener un triunfo, independiente del resultado, simplemente de obtener un triunfo, ¿está realmente en condiciones capacitada, organizada y preparada para gobernar en Venezuela? Nadie está preparado para gobernar en Venezuela. Uh-huh. El gobernar a Venezuela, inclusive después que salga o después que ya no sean protagonistas centrales el régimen de Maduro, eso no es Suiza, no es que se van ellos y vienen otros y gobiernan. Esto hay que reconstruir un país. Es un país que ha expulsado a 7 millones de venezolanos que prefirieron irse caminando por las selvas más feroces y difíciles de América Latina. Porque es una tragedia que no es soportable. Entonces, y al mismo tiempo está muy dentro del sistema la criminalidad, la manera como se asignan cuotas, la manera como se explota el petróleo y se vende, a quién se le vende, a cómo, la manera del tráfico de drogas. O sea, Venezuela en estos momentos es ciertamente un centro criminal importantísimo. Y un tema que va a tener, y esa va a ser una conversación, Connie, que si existe, lo que va a pasar es que van a tener que discutir qué garantías, si Maduro y los suyos deciden que se quieren ir, cosa que yo no creo que sea fácil y pronto, van a tener que estar hablando de garantías. O sea, Maduro y su gente le van a pedir, bueno, no, me tienes que dar garantía que no es que yo salgo y al día siguiente me vienes a poner en la cárcel, ¿no? Uh-huh. A mí y a los míos tienen que proteger el dinero, cantidades astronómicas de dinero que se han robado, que ellos tienen que protegerlo también. Entonces, preparémonos para más adelante a un debate importante sobre qué garantías se le da a un dictador como Maduro y a su gente, si es que es necesario hacer ese pago para irse. Ese es un debate feroz, ustedes lo tuvieron en Chile de una manera mucho, hace ya tiempo, pero es muy difícil. O sea, hay quienes con total razón dicen, la ley dice que estos tipos tienen que ir a juicio y después presos. Y otros que dicen simplemente ellos no lo van a aceptar y vamos a tener que vivir con una negociación. Y eso le va a caer mal a todo el mundo. En esta mirada que tú haces, Moisés, el lugar en el que estamos, ¿no? Y lo que nos está pasando, en esta mirada, y me gustaría quedarme un ratito, si es posible, en nuestra Latinoamérica, en estos procesos que estamos viviendo en los que siempre está el debate o la duda de si hay realmente un gran avance de la ultraderecha, si existe una sola ultraderecha, como estamos viendo, por ejemplo, en Europa, donde encasilla uno al presidente Nayib Bukele en El Salvador, donde encasilla al presidente Javier Milei en Argentina. Lo que sí queda claro, y no sé si comparte esta idea, pero es que el elector está buscando un tipo de liderazgo completamente distinto al tradicional que al menos nos gobernó en la segunda mitad del siglo XX. Y si comparte esa idea, ¿cuál es ese tipo de liderazgo que busca el elector? En estos momentos no tenemos ninguna de las teorías o formas de organización que antes habían funcionado. Ya no están funcionando y aparecen estos nuevos candidatos con estas nuevas ideas, algunas muy bienvenidas y otras que son más de lo mismo, ¿no? Hay un pensador italiano de los años 30 en Europa, Antonio Gramsci, que vio venir lo que iba a suceder en Europa en términos de la turbulencia. Había mucha turbulencia, mucha polarización. Y escribió que lo nuevo no acaba de llegar, lo viejo ya se murió, en el medio están creándose monstruos. Entonces estamos viendo monstruos y nuevas formas de organización, o nuevos individuos, o nuevas organizaciones, como dije, que están apareciendo y que tienen que ver con que lo nuevo no ha llegado, pero viene, y lo viejo ya murió. Y en el medio están los monstruos. Déjame, en esta misma lógica de tu libro y de libros anteriores también, Moisés, hoy día buena parte de la realidad política del mundo está cruzada por el tema del crimen organizado.
crimen organizado que está acechando no solamente a nuestros países, tú ponías como cuna importante de este a Venezuela a nivel continental, pero también tenemos en Europa problemas gravísimos para enfrentar el crimen organizado, para combatir el narcotráfico. Nosotros miramos la realidad, por ejemplo, de los puertos de Chile y nos morimos de espanto cuando vemos que hay apenas 6 escáneres para ver qué es lo que traen las cargas, y en Europa, con la mayor tecnología del mundo, igual van teniendo exactamente el mismo problema. ¿De qué manera domina el crimen organizado? ¿En qué momento se nos coló a este nivel? ¿Y cuánto de la política internacional está hoy día marcada justamente por eso? Totalmente, Connie, totalmente. Esta es de las grandes tendencias de estos tiempos, como tú lo has dicho, atraviesa muchos países, geografías, instituciones. La criminalización del Estado y la criminalización de la sociedad, en realidad, es una característica nueva de estos tiempos. Por supuesto que te van a decir inmediatamente, no, pero el crimen siempre ha existido, y el crimen organizado, la mafia también ha existido, la mafia italiana que después se mudó a Estados Unidos también ha existido. Y es cierto que siempre han existido, pero ahora están potenciadas por redes sociales, internet y por gobiernos que se vuelven gobiernos no solo autoritarios, sino criminales. La criminalización de la política la estamos viendo, como tú bien dijiste, en Europa, es clara. En Asia está muy clara también, y va a estar con nosotros un tiempo. Y una vez que se arraiga, es muy difícil sacarla. Ese es el reto que cuando hablo con mis amigos chilenos, siempre les insisto que no dejen que esto se vuelva mucho más profundamente, que no se arraigue, porque una vez que se arraiga, se lleva por delante todas las instituciones democráticas y de derechos humanos que conocemos. Ahora, yo me imagino que en este caso no hay ninguna receta, ¿verdad? Pero ¿cómo haces para que no se arraigue? Es tratar a quienes están a cargo de esto de una manera más seria, subirle los sueldos, atraer más gente de alto nivel de formación y alto nivel de conocimiento. Es prestarle, no es un presupuesto más, esto no es una línea presupuestar más, esto es dedicarle presupuesto, tiempo, atención y permanencia a lo que es la proliferación de actores malignos criminales en el país. Y en este recorrido, perdona, pero te llamo en viaje sin escala, yo sé, Moisés, pero que estamos sacando el máximo provecho, Moisés Naim, en esta conversación, y nos quedan pocos minutos, pero déjame hacerte esta pregunta. En el vaivén probablemente del péndulo que estamos viendo, si se quiere, el clásico clivaje izquierda-derecha, ¿no? Vimos el surgimiento en algún momento de una nueva fuerza de izquierda en Latinoamérica, y que quedó representada quizás con mucha fuerza por el presidente Boric, pero también por la llegada al poder de un histórico como Gustavo Petro. Y para ambos, sin embargo, gobernar no ha sido fácil, pero ha habido una gran diferencia entre la manera de gobernar de los dos, ¿no? Un Gustavo Petro que trató de convencer de que tenía un gobierno más bien de unidad nacional, convocando a distintos sectores al comienzo de su mandato, y luego se fue como radicalizando un poco hacia la izquierda, que ha sido lo contrario de lo que ha ocurrido con el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo crees tú que son evaluadas este tipo de izquierdas hoy en Latinoamérica? Con perplejidad, porque hemos visto gobiernos de derecha que hacen cosas de izquierda, y gobiernos de izquierdistas que adoptan claramente políticas y formas de actuar que son del otro lado. Lo que esto quiere decir es que esa geometría de derecha e izquierda no nos está ayudando mucho ni a predecir qué es lo que va a pasar, ni a pronosticar qué puede pasar, porque no tenemos las instituciones, porque lo que está sucediendo, entre otras cosas, requiere instituciones y formas de actuar que no tenemos, y a las cuales todavía no se les está prestando suficiente atención, ¿no? El ejemplo que acabamos de hablar, que esto de la izquierda, la derecha y la criminalidad, es muy importante, pero no están las instituciones, al menos no están a la altura, ¿no? del reto que se plantea al tener una sociedad criminalizada. ¿Cómo evalúas tú el liderazgo y la forma de gobernar de Nayib Bukele? Con perplejidad, porque entiendo perfectamente la felicidad de una madre que ya no tiene miedo a que sus hijos salgan a la calle sin que los maten, los violen, los roben, los maltraten. O sea, hay un pueblo entero aplaudiendo y agradeciendo que las calles de sus ciudades se han recuperado, y que decenas de miles de pandilleros han sido detenidos, etcétera, ¿no?
En ese proceso, casi seguro, es imposible tener un proceso de ese alcance sin que haya habido violaciones de derechos humanos. Es muy poco probable. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser el próximo paso de Bukele? Más de lo mismo, que es la construcción de cárceles la solución al problema de la criminalidad. Por supuesto que no, pero es necesaria, pero no suficiente. Entonces, el tema, de nuevo, el tema es que tenemos cosas que están pasando que requieren instituciones que no tenemos. Ya, déjame hacerte dos preguntas ahí, entonces, Moisés, para terminar. La primera, y a propósito de esta última respuesta. En el mundo las legislaciones avanzan de forma análoga y el desarrollo de la humanidad de manera digital y cada vez de una manera más sorprendente y sorpresiva, ¿no? Y con la inteligencia artificial probablemente generando una cantidad de herramientas que son imposibles de digerir por el ser humano y mucho menos abordadas o abordables desde la perspectiva de la legislación. Ahí tenemos en Europa todavía discutiendo cómo hacer para poder controlar que los menores de edad accedan o no accedan a la pornografía, por ejemplo, un debate que pudieron haber tenido hace 20 años y que sin embargo todavía no logran zanjar de una manera eficiente y eficaz. ¿Cuánto de esa otra discusión no pareciera que nuestra clase política, en términos generales, en términos mundiales incluso si se quiere, no está comprendiendo? Es decir, como que los desborda completamente y a nosotros como ciudadanos también. Y nos hace pensar que podemos seguir actuando a solas, enfrentando los problemas de estos tiempos. La proliferación de problemas que tenemos como humanidad, como planeta, es enorme. Tenemos una cantidad grande de problemas que no pueden ser atacados eficientemente o resueltos por ningún país actuando a solas, ni siquiera si por una superpotencia como Estados Unidos o como China o cosas en Europa. Es decir, dos de las palabras que no hemos, tú mencionaste la inteligencia artificial, la otra es el cambio climático. El cambio climático y la inteligencia artificial van a cambiar nuestras vidas y quienes nos están oyendo de maneras dificilísimas de anticipar todavía. Pero eso de que se puede hacer más de lo mismo y hacer pequeños ajustes o grandes ajustes, eso que se llama grandes ajustes van a quedar pequeños comparados con las exigencias de nuevas políticas e instituciones que van a generar el cambio climático y la inteligencia artificial. En el libro, lo que nos está pasando, tengo una atención especial al hecho de que tratar esto como si fuera más de lo mismo es peligrosísimo, porque lo que viene no tiene nada que ver con más de lo mismo. Tanto el cambio climático que nos va a afectar a la humanidad entera, no hay quien se salve de ser afectada por el cambio climático, y la inteligencia artificial. Esas dos cosas son nuevas, son inéditas y están aquí y van a estar cada vez más aquí definiendo quiénes somos, cómo somos y dónde actuamos. Y una última cosa, hoy, al día de hoy, al 2024, ya estando, ya habiendo empezado el segundo semestre del 2024, ¿qué consecuencias crees que todavía son visibles post pandemia, producto del COVID? Están allí, allí la buena noticia fue que hubo ciencia veloz y política atroz. Es decir, cuando se desató la pandemia, vimos escenas espantosas de gobiernos buscando respiradores y vacunas, etcétera, mientras ellos, y peleándose entre ellos, ¿no? Mientras eso estaba sucediendo, científicos de todas partes del mundo colaboraban en generar una vacuna que se le ha puesto a miles de millones de personas. Hay miles de millones de habitantes del planeta Tierra que tienen esa vacuna, que fue desarrollada a una velocidad récord. Las nuevas medicinas tardan años y décadas en pasar diferentes pruebas y exámenes hasta que pueden ser aprobados de venta y distribución pública. Aquí no, aquí por eso digo, la ciencia veloz y la política feroz que afectó a esto. Pero como la pregunta tuya sobre el legado, por supuesto que hay el legado, pero está atenuado por estas vacunas que tenemos. Aquí ahora lo que va a venir en este campo va a ser nuevas pandemias y nuevas formas de vivir como resultado de esto. Y repito, el cambio climático y la inteligencia artificial van a ser los temas de conversación por mucho tiempo. Moisés Naim conversando con nosotros en Infinita y su más reciente libro, Lo que nos está pasando, totalmente recomendable, que profundiza muchísimo en este y otros temas también. Moisés, como siempre, un gusto tenerte aquí en Infinita. Un abrazo, Encantado, Moisés. Muchas gracias. Gracias, Connie. Gracias, Juan Manuel. Chao, Siempre chao, un que placer. esté muy bien. Un abrazo, Moisés, que esté muy bien.